La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otra entrega de El Laberinto, este programa que emitimos semanalmente a través de la señal de radio La Voz Universal 91.2 FM, a través del canal digital lavozuniversal.tv y a través de nuestras redes sociales. Recordarles que estamos tanto en Facebook, tanto en YouTube como en Spotify, estamos como El Laberinto 2.0. Agradecerles como siempre por cada semana en la que nos siguen, en la que nos mandan sus comentarios, que nos dejan sus likes, que comparten el contenido del programa y también nos mandan sus sugerencias. Estamos completamente agradecidos porque van pasando los meses, van pasando inclusive los años y seguimos con todo el entusiasmo y toda la pila de seguir acá en El Laberinto. Así que empezamos nuestro programa semanal. Es peculiar, y ya lo hemos comentado alguna vez, esa suerte de hipocresía con la que se maneja la lógica desde la administración. La administración es despiadada. Albert Camus, en las páginas de La Peste, justamente La Peste, escribe: no se puede esperar nada de las oficinas, no están hechas para comprender. La burocracia es esa esfera desalmada, despiadada, lúgubre, rutinaria, que no solamente entristece la vida del ciudadano, sino que hasta la apaga. Pero además exige cosas que no puede cumplir ella misma. Y me refiero particularmente al tema de la educación. Esta semana, estos días en realidad, se ha decretado la vacación, el descanso pedagógico de la gestión 2019, el que estaba programado hipotéticamente para el mes de julio, mediados de julio, pero se adelanta para este 1 de junio, que ya empezó oficialmente en el sector público como privado. Por supuesto nos referimos a la educación primaria, inicial, primaria y secundaria. A ver, uno puede atender las razones que tienen que ver con el virus, que tienen que ver con la diseminación de la enfermedad en los departamentos, sí. Pero es peculiar que primero que se mida con una vara igual o similar a entidades públicas, pero sobre todo privadas, instituciones que vienen desarrollando labores de educación virtual. Se supone que esa es su manera de contener no solamente los contagios, sino de aportar con la tecnología, aportar con este tipo de plataformas a la educación. Un esfuerzo que viene no solamente de las instituciones, sino también de los educadores, también de los padres de familia y del mismo estudiante que ha tenido que adaptarse ya de más de un año a esta modalidad para prevenir, por supuesto, de diversos problemas de salud. Sin embargo, menciono lo de la improvisación, porque ya se tenía un calendario y más o menos se sabía que esta situación iba a perdurar hasta estos meses. Entonces, esta decisión del ministerio, de este sujeto que no sabe a veces ni escribir, no sabe a veces ni hablar, pueden recuperar todavía, hay algunos screenshots de su maravillosa ortografía en Twitter, nos muestra eso, justamente la improvisación. Que el Estado, como tal, terriblemente feroz para exigir planillas, informes, capacitaciones a profesores, a colegios, a todo el mundo le exige. Pero no es capaz de él no ser un ente que no improvise. Porque justamente, si ya que ha asumido esa tarea para mí errada de manejar la educación el Estado, por lo menos pues que no se convierta en una improvisación total. Y es bueno mencionarlo porque esto ya parece ser algo repetitivo.
Lo fue el año pasado con el gobierno transitorio y ese famoso decreto por el que todo el mundo pasó, porque el que se clausuró el año escolar. Y ojo, no me olvido, yo no lo olvido, un decreto que anunció el ministro Yerko Núñez, que era de la presidencia. Ni siquiera lo anunció la presidenta, tampoco el ministro de Educación de ese momento. Entonces estamos en un constante afán de improvisación, de que no se toma en serio las situaciones, y no solamente las educativas, sino también las relativas a la convivencia. Yo no soy juez de nadie. Yo no vengo a moralizar acerca de lo que hace la gente en su vida privada. En su pública sí, por supuesto. En la política social sí, pero en la pública y en la privada no. Y hay muchas personas, estudiantes, padres de familia, grupos enteros, que inclusive tienen planificado realizar algunos viajes dentro del país o hasta afuera. Muchos con antelación inclusive habían conseguido pasajes. Y ahora se ven alterados por esta determinación unilateral del ministerio. Y esto no tiene que ver con que, ay, ¿cómo van a viajar? Eso no le interesa a nadie. Ellos sabrán a dónde van o si no van. Pero es una falta de seriedad de parte del Ministerio de Educación, que tiene muy pocos educados ahí adentro, hacer esto. Se dice que, y aquí volvemos a notar la improvisación, y lo vamos a mencionar al final cuando hablemos del tema de las vacunas, que este periodo se utilizará para inmunizar a los profesores. Ok, les cuento que no hay vacunas. Ya voy a hablar al final sobre eso. Pero muchos centros de vacunación en Santa Cruz ya no están atendiendo, porque no hay vacunas. Entonces aquí estamos jugando una improvisación a un verdadero espectáculo en el que no hay a qué aferrarse, no hay seguridad para nada. Y ese es el problema también de la burocracia, de la más desalmada, que a veces se olvida, no, creo que a veces, que siempre se olvida, que detrás de cada una de sus determinaciones no hay números, sino lo que hay son personas de carne y hueso, con necesidades, con deseos, y que con su descarnada actitud termina perjudicando. Es esa cultura, hace unas semanas hablábamos de la cultura de la trampa. Bueno, esta cultura de la trampa en Bolivia se complementa con esta cultura de la improvisación. Porque lo más cínico de todo es que, asumiendo que no pueden con la educación, porque ya sabemos que la educación pública no alcanza, no sirve, y la gente prefiere la educación privada, siguen lanzando directrices, siguen lanzando resoluciones, siguen lanzando peticiones. Pero a la hora de la verdad, ellos no podrían cumplir ni el 5%. Porque eso es el burócrata. Un ser que cree que puede con un dedo mandar, pero que a la hora de la verdad no hace las cosas. Tristemente, hoy vuelve a caer por segundo año consecutivo sobre la educación. Esperemos, aguardemos que no se les ocurra cometer una locura como la del año pasado, el del transitorio, de clausurar el año escolar. Ya dijeron que no lo iban a hacer, pero si algo no voy a hacer, créanme, en la vida, es creer en la palabra de un masista. Así que esperemos que no cometan alguna idiotez más. Una de las peticiones que aparece con este tema de las vacunas y en los gobiernos subnacionales es la posibilidad de que puedan ellas gestionar o no la adquisición de las mismas para la gente que vive en su territorio. Y por supuesto hay varias cosas que se puede desilvanar ahí. Ver cómo controlar que se vacunen las personas de ese municipio, los criterios de igualdad, el tema que a pesar de que ya se encuentran mayor número de vacunas en el mundo disponibles, me refiero a marcas, todavía hay una demanda muy grande. Pero esto me hace pensar a mí primero en la demagogia. Yo no me olvido. Una de las principales ofertas de campaña del ahora gobernador Luis Fernando Camacho fue de vacunar a todos los cruceños hasta septiembre. Esa fue su propuesta, su promesa de campaña. Y claro, uno dice, no, pobre, lo que pasa es que no puede comprar porque el gobierno lo bloquea. Entonces, ¿para qué lo promovió? ¿Para qué lo llevó como propuesta? O sea, por eso les digo que la demagogia no tiene color.
No tiene color y lo veíamos la anterior semana igual cuando comentábamos acerca de los espectáculos que puede cometer desde un concejal hasta el alcalde, fumigando lugares que no tienen por qué fumigar. Ya vamos a hablar de eso otro día porque eso de la fumigación de los lugares tiene todavía su tela que cortar. Pero estamos en esa demagogia. Y uno se pone a pensar, el otro día yo escuchaba a alguien que de manera muy, muy valiente lanzaba una provocación en radio y decía que estábamos asistiendo posiblemente al fracaso de gran parte del proceso autonómico. Y es fuerte decirlo así, ¿no? El otro día conversaba con mis estudiantes y hablábamos acerca del fracaso en los países y en las sociedades. Y yo les decía que gran parte de ese fracaso no es que no exista, existen, pero no se admiten, porque tocan fibras sensibles. Decir que un país ha fracasado, decir que un Estado es fallido, decir que un proyecto regional no ha cumplido las expectativas, implica seguramente una labor, hasta, ¿por qué no decirlo?, de vanidad que hay que cortar, el corte de esa vanidad. Y por supuesto no se hace. Estamos ya en el año 2021, hay que recordar que los estatutos se aprobaron hace 13 años, hubo ese problema del control constitucional, hubo por supuesto la mala voluntad de parte del centralismo. Ok, sí, está bien, estoy de acuerdo. Pero no podremos tampoco nosotros hacernos un poquito de autocrítica desde la región. Porque es fácil echarle la culpa, irreal, echarle la culpa a un centralismo nefasto, terrible, estoy de acuerdo, es desastroso, es insensible. Si hay algo más insensible que la burocracia, es la burocracia centralista. Pero de verdad, ¿no habrá ningún fallo por acá? La asamblea departamental cumple su labor. El consejo municipal cumple su labor. No hablo de los nuevos porque están recientes, pero durante todas estas gestiones cumplieron su labor como debería ser. ¿Qué tanto puede pedirse un centralismo desalmado y qué tanto hay que tomar de él? Les recuerdo que las conquistas que hemos tenido como sociedad, siempre las favorables al ámbito de la libertad y la democracia, no han sido precisamente por las buenas. Han implicado rebeldía. Una que parece ya no existir. Aparece resignación. Y bueno, y si la cosa está perdida, bueno, está bien la resignación. Lo que no está bien es mentirle a la gente. Es mentirle acerca de un proceso autonómico que hubiese logrado grandes gestas. O sea, para mentir sobre eso ya se fue Rubén Costas. Con eso ya teníamos, por demás. Entonces, puede ser desde algo tan complicado como la salud, desde la administración, desde la gestión de la salud, hasta cosas no tan complejas en las que podamos ver que no tenemos una mirada autocrítica sobre lo que se ha hecho en la labor autonómica. Por supuesto que enfrente hay alguien que se resiste a aquello. Ya lo sé, me refiero al movimiento del socialismo, ya lo sé. Pero en serio, no ha habido ningún error. Todo ha sido bien hecho de parte de los políticos locales y regionales. Dudo mucho que sí haya sido. ¿Recuerdan esa fantástica película con Jim Carrey, en la que no es una comedia, claro está, y con la fantástica Kate Winslet? Esa película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Es una gran película del año 2004. Está en Netflix, si quieren verla. En la película en la que se someten a un proceso de borrado de memoria voluntario para no sufrir. A veces parece que así nos comportamos como sociedad. Queremos olvidar para no padecer. Y lejos de ser esa la solución, lejos de ser esa la postura correcta, es lo más peligroso que podemos hacer. Porque nos volvemos nuevamente víctimas, porque nos volvemos nuevamente blanco de la mentira. Y así como la demagogia, la mentira tampoco tiene un solo color, ni está en un solo lugar. El problema también es que hay una mala observación de lo que consideramos como el Estado, como el aparato. Otro día escuchaba en la radio un alcalde de un municipio de las provincias cruceñas decir que quería que sea la alcaldía y no el Estado el que maneje la salud. ¿Cómo le puedo hacer entender a un alcalde que él también es el Estado? Si él mismo no lo comprende. Es esa misma lógica vacía que nos hace pensar que sí, tiene que haber impuestos, pero que se queden acá. No tiene que haber impuestos. O sea, esa es la lógica malsana.
y que al final ha sido peor. Nos jugó en contra. Porque se ha no solo duplicado, sino a veces está triplicado la burocracia. Porque está el centralismo que nunca soltó nada. Están los controles departamentales y están los controles municipales. ¿La autonomía verdaderamente diseminó el poder o lo replicó? Habría que preguntarnos también. Y habría que preguntarnos también, por último, ¿qué hacemos con todos aquellos que ahora están fácilmente encaramados en el poder y que no ven y que no hacen ni el 7% de las críticas que hacían cuando los anteriores estaban? Cuánta comodidad, ¿verdad? Y fue detenido en Estados Unidos el ex ministro de gobierno Arturo Murillo, ex senador, ex candidato a la alcaldía de Cochabamba, ex diputado y otras cosas que seguramente fungió también. Una de las figuras que se llamaba, según él, una de las figuras que más había padecido, que más se había opuesto al movimiento al socialismo durante todos los periodos, bla, bla, bla. Bueno, eso va por otro lado. A ver, Murillo nunca fue una persona de mi agrado. Si pueden, antes de que empiecen con la retórica de que no, no, sí. Pueden encontrar los videos del programa. Me parece una persona tremendamente abusiva, tremendamente que hacía gala de su poder de una manera molesta, cuyas amenazas se convirtieron en no solo una debilidad, sino en algo perturbador para el proyecto político y para el gobierno transitorio en su momento. Pero además es una figura que nos está mostrando varias cosas. Primero que hay una terrible discrecionalidad con la que se manejan las cosas en el Ministerio de Gobierno y Defensa. Si ustedes piensan que solamente fue Murillo y que no fue antes Carlos Romero y que no fue antes otro ministro, se están equivocando. Esa misma lógica, esa misma manera, y que no es ahora Eduardo del Castillo, igual, lo manejan igual. A mí me llama mucho la atención cómo ahora también la justicia estadounidense es vista por gente del movimiento al socialismo como el máximo nivel de investigación y de justicia, cuando hasta hace 3 semanas no paraban de denigrar al imperio. Cosas que pasan y que nunca ocurrirán, por supuesto, en los países socialistas. No, ahí cuando se fueron a esconder Evo Morales y todos aquellos como ratas en las embajadas, no, ahí no había justicia. Cuando salieron del país, no, ellos nunca nada. Así que lejos de creer que los países alineados a la izquierda otorgan justicia, hoy están dándole la razón al imperio estadounidense, los hombres del movimiento al socialismo. Pero más allá de eso, el tema de Arturo Murillo nos va a mostrar varias cosas. Primero, que la cultura política boliviana, que la clase política boliviana, mejor hablemos de eso, es una clase que encuentra el movimiento al socialismo súper cara, sí, pero que no difiere mucho de los otros partidos o colores o bandos, si quieren llamarlo. La manera en la que se ve un ministerio, la manera en la que se lotea, en la que se hinchan los ojos y se dilatan las pupilas, y no es una referencia a Carlos Romero, por cierto. Cuando se está entrando a estas entidades, es una muestra más de lo que es. Lo mismo pasa con las alcaldías, y pasa con las gobernaciones. Además nos muestra el profundo carácter autoritario y lo peligroso que es este asunto del Ministerio de Gobierno. No tenemos que recordar a Arce Gómez con García Mesa, o tenemos que recordar a Sánchez Berzaín en su momento, o tenemos que recordar a Carlos Romero. Parece ser que ese puesto del Ministerio de Gobierno tiene una carga demasiado, o un imán, ni siquiera una carga, un imán para llamar seres autoritarios y abusivos. Y en el caso de Arturo Murillo, alguien que además manejó de una manera muy, muy sucia el país. Y digo el país porque aquí lo vamos a decir cómo fue. Yo nunca tuve ningún empacho en decirlo, y están los videos, de la manera en la que ese susurro tras el trono, y no me refiero solamente a esa escena, sino a esa manera de comportarse, ese poder detrás del trono del que hacía gala Arturo Murillo, bueno, terminó jugando a lo que ya vemos.
Y lo peor, que de repente es aquí donde tenemos que detenernos para entender, es que ese tipo de actitudes termina manchando algo que no tenía nada que ver, que son los 21 días y la protesta por el fraude. Nadie jamás durante los 21 días paró pensando en Arturo Murillo, ni siquiera en Yanine Áñez. Muchos ni siquiera conocíamos a Yanine Áñez. Ni de nombre. Pasaron otras cuestiones que luego decantaron en su gobierno. Pero nadie salió por apoyar a Arturo Murillo o a nadie. Ni siquiera a Carlos Mesa, ojo. Menos a Luis Fernando Camacho. Se hizo por una rebelión ciudadana que ahora se ve contaminada por este tipo de cosas. Por eso es importante exigir una clase política decente, aunque no esté en el gobierno, aunque sea la oposición. Porque no olvidemos cómo fueron esos días después de la salida de Morales. Cuánta gente se peleaba y se disputaba el Ministerio de Gobierno. Cuántos senadores y diputados no querían ese puesto. Tristemente, la verdad es que una de las grandes preocupaciones que hay es que termine manchándose más ese proceso y se termine aprovechando por parte del movimiento al socialismo esta retórica de algo que no hubo, que fue el golpe, el famoso golpe que no hubo. Por eso es importante, repito, tener una clase política opositora decente al menos. Para que no aparezcan Murillos, para que no aparezcan Yercos u otros, que ya sea con gases o con aviones o con cualquier otro beneficio, terminen manchando algo que debió ser mejor. Sin embargo, pensar que el nuevo ministro de gobierno difiere mucho de la actitud de Arturo Murillo es una fantasía. Ya sabemos que los extremos en determinados momentos son más similares de lo que parecen. Lo menciono porque el otro día, justamente, Eduardo del Castillo hacía una precisión a la policía en un acto, diciéndole que no se podía repetir lo del año 2019. No es la primera vez que dice estas cosas. Y hay que ponerlo claro. Parece ser que la policía toma una actitud como si fuese una guardia personal. Lo primero que hizo la policía boliviana cuando se designó a Eduardo del Castillo fue darle una condecoración. No sé si para congraciarse o para pedir disculpas por cómo fue reprimido, o porque tal vez lanzó muchos gases lacrimógenos en su momento, no lo sé. Pero es la muestra nomás de cómo se maneja la institución policial. En el mes de enero, febrero, no recuerdo bien, escribimos un artículo acerca de la cantidad de personas que quieren ingresar a la Policía Nacional, que buscaban dar ese examen de ingreso. Y nos encontramos con que los números eran grandes, inclusive hablando de que era uno de los sectores más golpeados durante la pandemia y demás. No quiero no quiero que lo que yo diga se entienda como un ataque a policías buenos y decentes, que seguramente hay alguno. Pero hay algo que está terriblemente manejado de manera política y no tenemos que olvidar que la policía tiene una misión constitucional y no es servir al partido de turno ni al ministro de gobierno de turno, porque esos cambian y pasan. Y lejos de lo que piensa, si es que piensa, Eduardo del Castillo, lo que pasó el año 2019 no fue un actuar de la policía. El motín policial se da en los últimos 3-4 días. Empujado por la movilización ciudadana, por supuesto. Por el descontento popular. No fue un movimiento iniciado por la policía. De hecho, pues revisen los videos. La policía reprimía gente, activistas contra el fraude, y defendía a los mineros en La Paz los primeros días. No me lo estoy inventando. Es después que viene primero ese accionar neutro y luego ya aparece el motín. Entonces, no nos vengan a mentir. Repito, no estamos en el eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Recordamos y muy bien. Así que no venga tampoco el nuevo Arturo Murillo a manejar la policía, a manejar a su antojo y encima para trastocar una realidad y una verdad que hace menos de 2 años nosotros vivimos en carne propia.
Rápidamente, hablamos un poquito de la interpelación al ministro Iván Lima, que se dio durante las últimas horas. Se le interpeló por el tema de la detención de Yanine Áñez, la detención abusiva, que atropellaba los derechos constitucionales y la normativa que tenía. Porque además las justificaciones de Lima, que ya sabemos que no es una persona precisamente muy culta, son que por el golpe de Estado ella no merecía ser llamada presidenta y que por eso se la había detenido así. Y una serie de falacias y una serie de pobreza al momento de razonar no es digna de un ministro de justicia. Y no es que hayamos tenido lumbreras, pero se espera algo más de alguien que por lo menos decía que quería reformar la justicia. Bullshit. Por supuesto no va a ser censurado porque el gobierno tiene la mayoría en el parlamento, eso está claro. Pero es interesante la manera en la que se maneja el Ministerio de Justicia. Ojo, ni siquiera debería existir un Ministerio de Justicia. Porque se supone que el órgano judicial es un órgano independiente, está la Fiscalía, la Procuraduría y demás. No debería ni existir un Ministerio de Justicia. Pero bueno, no sé, como al boliviano le encantan los ministerios para todo y creen que un ministerio va a solucionar todo, como los que piensan que el Ministerio de Cultura soluciona la cultura. Entonces, ese tipo de bajeza, no solamente moral, sino también académica, de pobreza jurídica al momento de argumentar, dista mucho de lo ideal. Si yo volviese a dar clases a la universidad, seguramente lo primero que les diría es no sean como el ministro de Justicia. No hablen como habla el ministro de Justicia. Hagan lo contrario. Todo lo contrario de lo que ha hecho ese hombre, háganlo. Razonen, piensen, argumenten. Y tal vez así tendrían una formación más decente que lo que hay en ese ministerio. Es patético, realmente es terrible. Porque no es solamente la genuflexión y la visión partidaria, sectaria. Es además, insisto, la bajeza y la pobreza ética, jurídica y moral que tiene el ministro Iván Lima. Y nos acercamos a la parte final del programa, mencionando que sí, no, lo que les decía hace rato, la improvisación. No hay vacunas ya, olvídense, por unos días no hay vacunas. El otro ministro de Salud hacía unas gráficas diciendo que está bien, que de eso se trataba, de que la gente vaya. Claro, pero se supone que si va, tiene que haber más. Pero como estamos en Bolivia, cuál la verdad puede ser no solamente olvidada, sino también deformada y distorsionada a favor del poder. Y es así también que seguramente la crisis sanitaria va a seguir ahondándose. Y volvemos a lo mismo, ¿no? El Estado, la burocracia, en cualquiera de sus niveles, le pide al ciudadano lo que ella no puede hacer. Le pide que pare, le pide que acate restricciones, le pide que se los encierre en sus jaulas. Pero ellos no hacen su trabajo. Hablan de una gestión de la pandemia, y cuando lo que en realidad hay es improvisación. Cuando en realidad lo que hay es una falta de control de la situación. Y es una falta de voluntad inclusive. Por lo menos para quedarse callados y no mentir como se miente con el manejo de la pandemia. Y ahora sí, estamos en el bloque final. Me quiero dar este pequeño espacio para poder recordar algo de Winston Churchill. Bueno, todos reconocemos a Winston Churchill por su labor como primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, guiando a Inglaterra, Gran Bretaña. Pero además fue un gran hombre de letras. De hecho, obtiene el Premio Nobel de Literatura. Y hay un texto que yo releía y que me llamó mucho la atención. Bueno, a veces las cosas se nos van y luego aparecen o reaparecen y nos dan luces. Es este texto que él escribe llamado De aquí a 50 años. Es un gran texto porque en él Winston Churchill empieza a vislumbrar con una lucidez verdaderamente interesante lo que vendría para el futuro del mundo. No solamente como algo positivo, por supuesto, sino también con la catástrofe y el horror. Lo que haría la ciencia con el hombre. Y eso es muy importante,
Porque creo que Churchill, en ese aspecto, representa al hombre que sabe que todo cuanto conoce va a ser poco comparado con lo que va a conocer el hombre del futuro. Es una posición que hasta nos pone en un criterio de humildad. Y no es que no vayamos tras el conocimiento, lo hacemos, vamos tras el conocimiento, tras el saber, por supuesto. Pero sabemos también que las futuras generaciones tendrán herramientas, conocimientos, datos, manejo de la información que nosotros no tenemos. No tenemos ahora y sabrán aprovecharlo, no es otra historia. Pero de que las van a tener, las van a tener. Y Churchill nos regala en ese texto de mitades del siglo XX, lo que según su visión pasaría en los 50 años venideros, es decir, el inicio de los años 2000. Inclusive tiene una visión o una opinión acerca de la diferencia entre cómo lo ve un historiador y cómo lo ve un hombre de ciencia. Yo me pregunto, y me pregunto de manera retórica porque es lo que nos queda, ¿qué tendríamos que hacer para tener alguna vez un político a la altura de Winston Churchill? Que seguramente tiene 1000 defectos, por supuesto, tampoco vamos a divinizarlo, o tuvo 1000 defectos. Pero un primer ministro, un presidente, un alcalde, un concejal al menos, que tuviese la capacidad de razonar y de vislumbrar la realidad con la lucidez con la que lo hizo Winston Churchill, nos dice mucho también acerca de la cultura política anglosajona sobre todo. Es un placer leer a Winston Churchill, siempre. Así que lo recomiendo de todas maneras. Esta es una edición de sus obras escogidas, especiales de Editorial Aguilar, de los premios Nobel. Es una fantástica edición. Pero si no, pueden encontrarse sus textos en otras editoriales y también en internet. Es un verdadero placer escucharlo y leer también leerlo y escuchar o releer también sus discursos. Creo que también hay algunos en internet para escucharlos. Así que esa es también una recomendación para el día de hoy. Siempre revisitar a Winston Churchill. Y terminando de hablar de Winston Churchill, es como se va acabando el programa de hoy. Agradecerles a todas las personas que nos han visto, que nos han aguantado y que nos han dejado sus comentarios, que nos dejan sus likes, que comparten el contenido del programa y que nos siguen, ya lo hemos dicho, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, YouTube y Spotify como El Laberinto 2.0. Gracias nuevamente. Mi nombre es Andrés Canseco. Nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El Laberinto con Andrés Canseco.